En el silencio mortal de una noche de agosto de 1227, en las estepas del río Onón, el hombre más poderoso del mundo yacía inmóvil en su guer imperial. Una daga delgada como una aguja se hundía lentamente entre sus costillas, tan silenciosa como el aliento de su asesina. Temujin, conocido por el mundo como Gengis Khan, el conquistador de pueblos y el dueño de cuerpos, moría no en batalla gloriosa, sino en la intimidad de su lecho, a manos de una mujer cuyo nombre la historia jamás registró. Su sangre, que había corrido por medio mundo como un río de conquista, ahora se derramaba sobre las sedas robadas de Persia, mientras sus ojos se vaciaban para siempre. Ella no lloró. No gritó, solo observó cómo el terror de la humanidad se desplomaba como un títere al que le cortaran los hilos. Había esperado 15 años para ese momento. 15 años de humillación, de ser reducida a una función corporal, de existir solo como un vientre para su semilla y una carne para su placer. Ahora, finalmente, la última víctima se había convertido en la primera vengadora. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Gengis Khan contaba una historia de poder construido sobre la destrucción sistemática de la dignidad humana. No era solo un conquistador, era el arquitecto de la violación como política de Estado, el creador de un imperio donde el cuerpo de la mujer se convirtió en territorio a colonizar. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder, volver a los días cuando aún era solo Temujin, un huérfano en las estepas de Mongolia, y comprender que lo que construyó no fue solo un imperio militar, fue una máquina sistemática de apropiación corporal que convertiría a millones de mujeres en recursos reproductivos. Temujin nació hacia 1162 en las frías estepas mongolas, hijo de Yesugei, un líder tribal menor. Su infancia fue marcada por la traición, el abandono y una lección brutal. En la estepa, solo sobrevive quien domina completamente al otro. Cuando tenía 9 años, su padre fue envenenado por rivales tártaros. Su clan abandonó a la familia, dejando a Temujin, sus hermanos y su madre a merced del hambre y el exilio. Pero fue durante esos años de humillación que desarrolló una filosofía que más tarde definiría su imperio. Observó cómo los clanes vencedores no solo mataban a los hombres, se apropiaban de las mujeres como botín de guerra. Las veía arrastradas por las trenzas, distribuidas como ganado, reducidas a vientres productores de la próxima generación. En su mente joven se grabó una ecuación simple. Conquistar no era solo tomar tierras, era tomar cuerpos. Y el cuerpo de la mujer era el territorio más valioso de todos. Su madre, Huelun, se convirtió en el primer ejemplo de resistencia que él aplastaría. Era una mujer fuerte, decidida, que había logrado mantener a la familia unida durante los peores momentos. Pero conforme Temujin crecía y comenzaba a reunir seguidores, empezó a ver en ella no una protectora, sino un obstáculo. Las mujeres no debían liderar, debían servir. Y cuando finalmente consolidó su primera tribu, estableció una regla que se convertiría en ley del imperio. Ninguna mujer tomaría decisiones sobre la guerra, la política o la distribución de recursos humanos. A los 20 años, Temujin ya había demostrado ser despiadado con los enemigos, pero su verdadera innovación no fue militar, fue social. Mientras otros líderes se conformaban con matar a los hombres y esclavizar a las mujeres, él diseñó algo más sistemático. Comenzó a catalogar a las mujeres capturadas, las más jóvenes para uso personal,
las más fértiles para sus generales, las más bellas para intercambio diplomático. Su cuerpo no le pertenecía desde el momento en que caían en sus manos. Cuando en 1206 fue proclamado Gengis Khan, ya había perfeccionado un sistema que convertiría la conquista sexual en política imperial. Lo que vendría después no sería solo guerra, sería la industrialización del sometimiento corporal. La transformación de Temujin en Gengis Khan marcó el nacimiento de algo sin precedentes en la historia. Un imperio que funcionaba tanto por la conquista militar como por sistemas de control social. No era un efecto colateral de la guerra, era parte del objetivo principal. El Khan desarrolló lo que sus generales llamaban las ordenanzas administrativas, un código detallado que regulaba cómo debían organizarse los territorios capturados. Cada ciudad conquistada debía entregar no solo tributos en oro y ganado, sino también población clasificada por edad, origen y habilidades. Los más jóvenes, de entre 12 y 16 años, eran enviados como sirvientes para el Khan y su círculo íntimo. Las personas entre 17 y 25 años se distribuían entre los generales y comandantes. Los mayores de 25 eran asignados a soldados comunes o enviados a trabajos administrativos. Pero el sistema era aún más complejo. Gengis Khan estableció estaciones administrativas a lo largo de las rutas comerciales de su imperio. Oficialmente eran postas para el cambio de caballos del sistema de mensajería mongol, el YAM. En realidad, eran centros de control donde la población capturada era mantenida para servir a los viajeros oficiales del imperio. Se estima que había más de 300 de estas estaciones entre Karakorum y los territorios conquistados en Persia y China. El propio Khan mantenía lo que llamaba su corte imperial, más de 500 personas de todos los territorios conquistados, clasificadas no solo por habilidades, sino por su procedencia étnica. Quería descendientes con características de todos los pueblos sometidos, como marca de su dominio cultural universal. Cada ceremonia seguía un ritual preciso. Los cortesanos debían ataviarse con vestimentas específicas, usar túnicas de seda de colores que representaban sus regiones de origen, y esperar en silencio hasta ser convocados. Las crónicas persas y chinas de la época registran detalles inquietantes de estos rituales. Las personas que se resistían eran marcadas con símbolos de identificación. Las que intentaban escapar eran devueltas con restricciones físicas para que nunca pudieran volver a huir. Y las que entraban en el círculo interno recibían una clasificación aún más estricta. Si cumplían sus funciones, eran recompensadas con mejor comida y vestimenta. Si fallaban, eran degradadas al servicio de otros cortesanos. Sus generales replicaron el sistema en menor escala. Subutai, su más brillante estratega militar, mantenía su propia corte de 50 personas de los pueblos conquistados. Hebe, otro de sus comandantes favoritos, desarrolló la práctica de examinar a las familias de los líderes enemigos antes de tomar decisiones sobre sus destinos, como demostración de dominio total. Sin libertad, sin identidad, sin elección. Así vivían miles de personas en el imperio mongol. Pero el Khan aún no había perfeccionado su obra maestra, la apropiación no solo del territorio, sino de la cultura. Gengis Khan comprendió algo que otros conquistadores nunca habían desarrollado sistemáticamente. El cuerpo sometido podía rebelarse, pero el espíritu quebrado se convertía en cómplice. Así nació lo que las fuentes chinas llamaron la doctrina de la transformación.
un conjunto de técnicas psicológicas diseñadas para convertir a las víctimas en colaboradoras voluntarias. El primer paso era el aislamiento cultural. Las mujeres capturadas eran separadas inmediatamente de cualquiera que hablara su idioma. Se las mezclaba con mujeres de otras etnias, forzándolas a comunicarse solo en mongol. Los nombres propios eran prohibidos. Cada mujer recibía un número y una descripción de su función. La china del Khan número 17. La persa de reproducción número 4. El segundo paso era la competencia forzada. Gengis Khan organizaba concursos entre sus mujeres, competencias de belleza, de habilidades domésticas, de capacidad para complacerlo. Las ganadoras recibían privilegios, mejor comida, ropas más finas, camas más cómodas. Las perdedoras eran degradadas a tareas más humillantes. De esta manera, las víctimas se convertían en enemigas entre sí, compitiendo por las migajas de dignidad que él les permitía conservar. Pero la técnica más cruel era lo que llamaba la ceremonia del espejo. Cada mes, el Khan elegía a una de sus mujeres para una humillación pública especial. La obligaba a estar de pie, desnuda, frente a un espejo de bronce pulido, mientras él describía en voz alta cada defecto de su cuerpo ante las otras mujeres. Después, la forzaba a repetir esas palabras sobre sí misma, una y otra vez, hasta que las interiorizara. Soy fea, soy inútil, solo sirvo para esto. El objetivo era que la víctima se convirtiera en su propio verdugo psicológico. Las crónicas del monje franciscano Juan de Plano Carpini, que visitó la corte mongola en 1246, describen escenas que aún hoy resultan perturbadoras. Relata cómo las mujeres del harén imperial competían ferozmente por llamar la atención del Khan, llegando al extremo de denunciar intentos de escape de sus compañeras para ganar favor. Habían sido tan eficazmente desprogramadas que se habían convertido en guardianas de su propia prisión. El sistema se perfeccionó durante las campañas en Khwarezm y Persia. Allí, Gengis Khan agregó un componente adicional. Forzaba a las mujeres de la nobleza conquistada a escribir cartas a sus familias, describiendo lo bien que las trataba. Estas cartas, obviamente dictadas bajo amenaza, servían para desmoralizar a los pueblos aún no conquistados y crear la ilusión de que la sumisión era preferible a la resistencia. Pero había una falla en el sistema del Khan, una grieta que crecía en silencio. Nunca calculó que el espíritu humano, aplastado hasta cierto punto, podía transformarse en algo completamente diferente. No en víctima sumisa, sino en vengadora silenciosa. Su nombre se perdió en las crónicas, pero su historia sobrevivió en susurros. Era hija de un Khan menor de las tribus Tangut, en lo que hoy es el noroeste de China. Cuando tenía 14 años, las fuerzas de Gengis Khan arrasaron su territorio en la campaña final del conquistador, entre 1226 y 1227. Su padre fue ejecutado, sus hermanos vendidos como esclavos, y ella fue llevada como regalo especial para el harén personal del Gran Khan. Pero esta mujer era diferente. Había sido educada no solo en las artes domésticas, sino también en estrategia militar, filosofía china y las tradiciones chamánicas de su pueblo. Su padre, consciente de que vivían tiempos peligrosos, había roto con la tradición y la había instruido como si fuera un hijo varón. Ella sabía leer, escribir y, más importante aún, sabía planificar. Durante sus primeros meses en el harén, observó, estudió los rituales del Khan, sus preferencias, sus horarios,
sus debilidades. Aprendió que sufría de dolores intensos en las articulaciones, herencia de décadas de vida en la silla de montar. Notó que cada noche, antes de llamar a una mujer, bebía una mezcla de leche fermentada de yegua con hierbas para el dolor. Y más importante, descubrió que había desarrollado una preferencia por las mujeres que mostraban cierta resistencia inicial, porque el sometimiento completo le parecía aburrido. Así desarrolló su estrategia. Se presentó como altiva, resistente, pero no lo suficiente como para ser castigada severamente. Cuando era elegida, mostraba una resistencia calculada que excitaba al Khan sin enfurecerlo. Gradualmente, se convirtió en una de sus favoritas, no por sumisión, sino por mantener una chispa de rebeldía que él creía estar conquistando noche tras noche. Durante 15 meses estudió sus patrones. Aprendió que los guardias cambiaban turnos exactamente a medianoche, que el Khan dormía profundamente después de sus mezclas medicinales, que mantenía un cuchillo ceremonial tangut tomado como trofeo de la conquista de su pueblo en una mesa junto a su lecho. La ironía no se le escapó. El arma para su venganza sería forjada por su propio pueblo. La noche elegida fue durante las celebraciones de la victoria final sobre los Tangut en agosto de 1227. El Khan había bebido más de lo usual, tanto vino chino como su medicina habitual. Cuando la llamó a su tienda, ella fue como siempre, resistente pero no rebelde, atractiva pero no sumisa. Él la tomó con la violencia rutinaria de quien posee un objeto, sin sospechar que estaba abrazando a su propia muerte. Esperó. Contó su respiración hasta asegurarse de que dormía profundamente. Entonces se movió con la precisión de quien había ensayado cada gesto en su mente 1000 veces. El cuchillo se deslizó entre sus costillas como si el metal conociera el camino a casa. Gengis Khan abrió los ojos solo un momento, el tiempo suficiente para ver su rostro. Ella no sonrió, no lloró, no dijo nada. Solo sostuvo su mirada hasta que la vida se apagó en los ojos del hombre que había convertido la violación en política imperial. Después salió silenciosamente de la tienda y se perdió en la noche de la estepa, llevándose con ella el único secreto que podía equilibrar siglos de humillación: el conocimiento de que el conquistador de pueblos había muerto no como un guerrero, sino como lo que realmente era: un hombre vulnerable, desnudo y solo. La muerte de Gengis Khan fue ocultada durante meses. Sus generales necesitaban tiempo para consolidar la sucesión y evitar que el imperio se fragmentara. La versión oficial habló de una muerte natural durante la campaña, posiblemente por una caída del caballo o una enfermedad súbita. Nadie mencionó jamás a la mujer que desapareció esa noche. Pero el sistema que había creado siguió funcionando durante décadas. Sus hijos y nietos heredaron no solo territorios, sino también la maquinaria de apropiación corporal que había perfeccionado. El harén imperial siguió operando bajo Ögedei Khan, su sucesor. Las estaciones de reproducción continuaron funcionando a lo largo de las rutas comerciales. Los códigos de distribución de mujeres capturadas se mantuvieron como ley imperial durante generaciones. El propio Kubilai Khan, nieto del conquistador, mantuvo un harén de más de 1000 mujeres cuando estableció la dinastía Yuan en China. Las crónicas de Marco Polo describen un sistema aún más refinado de catalogación y uso de mujeres capturadas, con categorías tan específicas como vírgenes de 13 años de origen persa o mujeres casadas de origen europeo para experiencias especiales.
Los estudios genéticos modernos han revelado la escalofriante extensión del legado de Gengis Khan. Se estima que aproximadamente 16 millones de hombres en Asia Central llevan marcadores genéticos que sugieren descendencia directa del conquistador mongol. Esto significa que, durante sus 21 años de conquistas, él y sus hijos inmediatos engendraron una cantidad de descendientes que solo es posible mediante la apropiación sexual sistemática de miles de mujeres. Pero también hubo resistencia que las crónicas oficiales nunca registraron. En los archivos de los monasterios budistas de Mongolia se conservan relatos orales sobre mujeres que se organizaron en redes secretas para ayudar a escapar a las más jóvenes, sobre madres que mataron a sus propias hijas antes de permitir que fueran capturadas, sobre grupos de mujeres que desarrollaron métodos de aborto clandestino para evitar dar descendencia a sus violadores. Y circulaba un rumor, susurrado de generación en generación entre las mujeres de las tribus, que la muerte del Gran Khan no había sido natural, que una de ellas, una mujer sin nombre, había logrado lo que ningún ejército pudo hacer, que en algún lugar de las estepas vivía libre la mujer que había vengado a todas las demás. No era un conquistador, era un violador sistemático. No construyó un imperio, construyó una máquina de humillación que funcionó durante siglos. Gengis Khan no fue el genio militar que las leyendas describen. Fue el arquitecto de la violación como política de Estado, el hombre que convirtió el cuerpo femenino en territorio a colonizar. Esta es la historia que las crónicas oficiales nunca quisieron contar. La historia de cómo un huérfano traumado se convirtió en el creador del sistema más eficiente de apropiación sexual de la historia humana. Y de cómo ese sistema, que parecía invencible, fue derrotado por una mujer cuyo nombre la historia borró, pero cuya venganza redimió a todas las víctimas silenciadas. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero a veces, en el silencio de una noche de agosto, en el espacio entre el aliento y la muerte, la escriben las víctimas. Y en esa escritura invisible, en ese acto de justicia que no aparece en ningún libro, se esconde la verdad más pura sobre el poder y sus consecuencias. Siglos después, cuando los arqueólogos excavan las ruinas de Karakorum, aún encuentran fragmentos de espejos de bronce rotos, como si alguien hubiera necesitado destruir todas las superficies reflectantes para que las mujeres dejaran de verse como las había enseñado a verse el Khan. Como si romper el espejo fuera la única manera de romper el hechizo de la humillación interiorizada. Y aún hoy, en las estepas de Mongolia, las mujeres mayores cuentan a sus nietas una historia que no aparece en los libros de texto. La historia de la mujer sin nombre que devolvió la dignidad a todas las que habían sido reducidas a cuerpos. La historia de cómo la última víctima se convirtió en la primera vengadora. Porque hay mujeres que, al morir, se apagan, y otras que, como aquella princesa Tangut, encienden fuegos que arden durante siglos. Fuegos que nos recuerdan que ningún sistema de opresión, por perfecto que parezca, está a salvo de la justicia que surge desde el corazón de sus propias víctimas. Su cuerpo no le pertenecía, pero su venganza sí. Y en esa venganza, todas las mujeres silenciadas encontraron por fin su voz.